Esta es la señal de Radio Latina desde Ignacio Merino 230 Santa Cruz Miraflores en Lima, Perú. Radio Latina La Poderosa en los 990 en amplitud modulada. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, un fraternal saludo el día de hoy, 1 de octubre, en primer lugar a todos los colegas periodistas en su día. Y también nos adelantamos y anticipamos el saludo a los señores notarios del Perú, porque mañana 2 también celebran pues su aniversario, ¿no? Felicidades a los notarios, especialmente a los notarios que tenemos aquí con nosotros, a nuestra directora jurídica y periodística, la doctora Clara Carnero Ábalos, y la doctora Lorena Cáceres Otoya, que está el día de hoy aquí en nuestra cabina como invitada para enfocar un interesante tema que ya que nuestra directora la va a anunciar, ¿no? Bueno, permítanme hacer un breve comentario en vista de que en este tema fue involucrada justamente una notaria de Lima, la doctora Rosaldía Mejía Rosasco, pero ella tenía estacionado su automóvil en una arteria de nuestra capital, ¿no? Y bueno, fue chocado por otro automóvil que había sido manejado por una señora en estado de ebriedad, ¿no? Como seguramente ustedes se han enterado, me refiero a la señora Lisbeth Obando, ¿no? Que inclusive también se permitió agredir a un policía en el distrito de San Isidro, que intervino a solicitud de la notaria Mejía, que lógicamente había solicitado la intervención de la fuerza pública, en vista de que la señora Obando pues estaba en una situación, ¿no?, de agresión, de agresividad incontrolable. De modo tal pues, lo interesante es que ya esta señora Lisbeth Obando ha sido sentenciada a 2 años y 11 meses de prisión suspendida, ¿no?, por el juzgado penal de Surquillo, y ha ordenado este juzgado también una reparación civil de 6,000 soles. Bueno, sobre esto menudean los comentarios, en realidad, porque muchos dicen por qué se le impone una pena un tanto benigna a la señora Obando, cuando recordemos nosotros el caso de la señora Buscaglia, ¿no?, que fue por algo menor, porque en realidad ella no lo abofeteó en realidad al policía, pero sí le sacó el sombrero, ¿no? En fin, pero fue condenada a más de 6 años y 8 meses, que bueno, que ha sido ya también indultada por el presidente Ollanta, ¿no?, después de 2 años de estar presa. Esto menudean, le decía, los comentarios y también las opiniones, porque hay gente que supone pues de que no se ha obrado, aunque existe una resolución de la Corte Suprema última, reciente, que es la que precisamente le ha favorecido a la señora Obando, porque sin esta resolución no hubiera salido libre la señora Obando, ¿no?, en donde se pide a los señores magistrados por la parte de la Corte Suprema de que el criterio de conciencia y de que, bueno, no actúen, digamos, en forma tan, digamos, dura con este tipo de, porque suponen de que hay otros tipos de delitos, inclusive mucho más graves, que inclusive tienen penas menores, ¿no? Tienen penas menores. Bueno, eso es lo que se ha aplicado justamente, ¿no? Bueno, doctora, ¿qué le parece usted como doctora? Sí, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo está en Radio Escucha? Buenas tardes. Sí, bueno, vale la pena tu comentario. Efectivamente, a mí me parece una buena decisión de la juez, la sanción
que se le ha dado a esta persona, porque en realidad ella ha hecho una confesión sincera, pese a todos los delitos juntos que ya ella ha cometido, porque estaba en estado de ebriedad, había chocado, se pretendía dar a la fuga, agredió a otra persona, en fin, eran muchas cosas en contra de ella. Sin embargo, la juez, dado el arrepentimiento sincero, en realidad le ha puesto una condena que no significa una prisión efectiva, sino suspendida, pero que además le ha quitado el brevete por 2 años y pico, creo, lo cual me parece muy bien, porque no va a poder conducir, ¿no? Porque es un peligro público, y también le ha dado, no puede salir del país, lo que también me parece muy bien, tiene que cumplir determinadas reglas de conducta, tiene que ir al juzgado todos los meses, firmar para saber que está acá, que está sujeta a esas reglas de conducta, y además tiene una reparación civil de 6.000 soles, que parte va a ir al policía, parte va a ir a la sociedad, etcétera. O sea, me parece que está, Ángel, muy bien. Bueno, los notarios suelen decir conforme. En este caso creo que la notaria Mejía Rosasco va a decir disconforme. No, seguramente porque que ella... le chocaron su carro, pues. Sí, claro, pero pese a ello, ella es una persona que jamás es capaz de buscar una venganza de su parte, bueno, mucho menos, y seguramente que también va a comprender. Ella, claro. En realidad también se trata de una señora, en realidad, bueno, como ella lo ha dicho, madre soltera y único sostén de su hijo. Yo creo que eso también lo han tenido en cuenta la juez, ¿no? Claro. ¿No? La jueza tenía en cuenta eso. Claro, pero bueno, hoy día tenemos una invitada muy especial, nada más y nada menos que la notaria de Lima, la doctora Lorena Cáceres Otoya. Ella ingresó conmigo a dar el servicio notarial hace ya 17 años, y ha pasado bastante tiempo, tiene mucha experiencia, además es actualmente miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima. No todos podemos llegar a ocupar ese cargo, ese alto cargo, y yo le doy la más cordial bienvenida para tratar un tema muy importante que siempre es de mucho interés por las personas, que es la prescripción adquisitiva de dominios. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo estás, colega? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ante todo, agradeciendo por tu gentil invitación. Clarita, igual, señor Ángel. Bueno, aclarando, Clarita, que soy un poquito antes que tú. Soy notaria desde el año 1994, o sea, ya tengo 22 años. Perdón. Me he confundido. No hay ningún eres tan joven que me he confundido, entonces. Y bueno, sí, este es un tema muy interesante, como tú dices, ¿no? La prescripción adquisitiva de dominio. Exactamente. Bueno, entonces, para que el público oyente se entere, porque la prescripción adquisitiva es un término legal y la mayoría no sabe qué significa eso. ¿Qué significa una prescripción adquisitiva de dominio? Para que lo sepa el público. Bueno, la prescripción adquisitiva de dominio básicamente es una figura legal mediante la cual el poseedor de buena fe, ¿no?, de acuerdo al Código Civil, está solicitando que se le reconozca como propietario. O sea, ahí hay la figura del usucapio, ¿no?, que es el uso continuo del inmueble. Ahora, de acuerdo al Código Civil, básicamente tienen que reunir determinados requisitos, ¿no?, para poder acceder. ¿Cuáles son esos requisitos que tiene que reunir esta persona para hacerse de una propiedad? El poseedor, vamos a decirlo así, porque yo considero que hay, para que el público entienda, no cualquier poseedor de un inmueble va a ser el que va a ser reconocido legalmente como propietario, ¿no? Tiene que ser un poseedor de buena fe, es decir, que está poseyendo ese inmueble como si fuera un propietario, pero sin el título. Tiene que ser una posesión continua, en el tiempo tiene que estar continuada, no puede haber un lapso de que no haya poseído el inmueble. ¿Quiere decir que no se puede ir de viaje, por ejemplo? ¿Podría? Sí, puede ser, sí, pero tiene que haber una perpetuidad, ¿no? O sea, que más tiempo esté ocupando que fuera, digamos, del inmueble, ¿no? Tiene que haber una continuidad, posesión pública, que todo el mundo la conozca, y pacífica sobre todo. ¿Qué significa pacífica? Que no va a haber pues litigios de por medio ni problemas. Está poseyendo. Y a pública, entonces quiere decir
que la gente lo vea entrar y salir Por de ese supuesto. inmueble, ¿no? Que no se esté ocultando, que no trate de ingresar en el inmueble por la ventana, que no trate de ingresar en el inmueble por la noche, de tal manera que nadie sepa que él es el poseedor del inmueble, o sea, que públicamente él se muestre como un propietario del bien. Exactamente, y a eso iba mi comentario que te iba a hacer, porque hay que diferenciar lo que es un poseedor legítimo de un clandestino. La ley habla, o la jurisprudencia, del poseedor clandestino. Aquel que, como tú dices, por ejemplo, aprovecha que el legítimo poseedor está, qué sé yo, de viaje, o ha tenido una ausencia, ha salido por una emergencia, entonces empieza a ocupar clandestinamente el inmueble y empieza a gestionar interiormente o exteriormente ante la municipalidad algunos trámites para que él sea reconocido como posesionario. Entonces hay que diferenciar la posesión clandestina de la legítima. Correcto. Entonces, hay 3 requisitos que señala el Código Civil, que son la posesión continua, pacífica, Pública. y pacífica, ¿no? ¿Y pacífica qué significa? Que sea pacífica, para que el radioescucha también esté enterado. Pacífica, básicamente, pues que no sea una posesión que está en litigio, ¿no? Que esté en litigio, que está siendo objeto de una disputa, sea en la vía civil, en la vía penal, en la vía arbitral, o sea, que ese bien esté poseyéndolo en forma, como su nombre dice, pacífica, o sea, calmada, en forma tranquila. Ya, y no significa pacífica no solamente que no se ejerza violencia física, sino también que no le hayan iniciado un juicio de desalojo, digamos. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Por eso digo, tiene que verse que no hay un juicio de desalojo, una usurpación. Por eso que se habla de la posesión que te digo, de buena fe y no la clandestina, porque la clandestina la tiene el usurpador, por ejemplo, ¿no? La gente que en forma ilegítima y con violencia está ocupando un inmueble, que ahí tenemos que definitivamente descartarlo de lo que sería una persona que quiere acceder al trámite notarial para que sea reconocido como, a través del trámite de la prescripción, como propietario, ¿no? Bien, entonces radioescuchas, como ustedes como lo está dando a conocer nuestra colega notaria de Lima, la doctora Lorena Cáceres Otoya, para hacerse de una propiedad a través del tiempo, necesita uno demostrar, de acuerdo al Código Civil, que la posesión que tiene que tener tiene que ser continua, pacífica y pública. Y por un tiempo determinado, Clarita. Y por un tiempo determinado, que son 10 años, ¿no? Sí. Por un tiempo determinado. Ese pequeño detalle lo obviamos, pero hay que aclararlo para el público, ¿no? Por supuesto, o sea, no es también una posesión continua, pacífica y pública corta, sino es larga, porque 10 años es bastante tiempo. Así es. Y claro, a algunas personas le parecerá injusto que una persona que realmente aparece como propietaria del bien en los registros públicos después de 10 años, alguien por la posesión esta continua, pacífica y pública pueda hacerse de su inmueble. Pero en este caso lo que el jurista quiere es premiar a la persona que ha sido diligente, ¿no? Así es. Diligente. A ver, ¿podría explicar usted un poco, colega, de esta, por qué premia la ley a este poseedor para que él se haga con el bien? Correcto. Digamos ahí, vamos a partir de un comentario, ¿no? Yo creo que la ley, desde la prescripción adquisitiva, inicialmente la tenían solamente los jueces, ¿no? Era una función jurisdiccional judicial. Entonces, justamente para que esta recarga judicial pueda ser canalizada a través de otros profesionales, que se delegó la función a los notarios. Entonces, esta delegación a los notarios, ¿qué significaba? Nosotros, como bien lo sabes tú, Clarita, como lo sabe el público, los notarios formalizamos los acuerdos. Pero en este caso nos dio también una función muy especial, no solamente la de formalizar la voluntad de los usuarios,
de los otorgantes, de los contratantes, sino también en este caso calificar la posesión. Es decir, nosotros hemos asumido un poco las funciones que tenía el juez. Hemos judicializado, por decirlo así, las funciones notariales, porque ya nosotros tenemos que calificar las pruebas que nos va a presentar el solicitante de la prescripción adquisitiva. Nosotros tenemos que asumir una adecuada calificación. ¿Justamente con qué fin? Con el fin de determinar que el solicitante de la prescripción reúne todos los requisitos y está presentando todas las pruebas que lo acrediten como un posesionario legítimo. Claro, doctora, sea que, disculpe, sí. Es muy común en nuestro país las guardianías, ¿no? Así es. No, supóngase es. que a mí me dejan de guardián por 10 años y se me ocurre pues solicitar la... Así es. Pero ahora la pregunta es, si me la han dejado como guardián verbalmente solo o hay también un documento, ¿puedo solicitar la prescripción? Si es que hay algún documento de guardianía, no, definitivamente no. Pero si es verbal, si ha sido verbal nomás por... Si usted ha hecho, sí. Claro, ¿por qué? Porque si usted demuestra, por ejemplo, a eso iba mi comentario, porque nosotros ya tenemos que calificar las pruebas que nos presenta. Justamente como le comentaba hace un momentito a la doctora Clara, a usted, para desvirtuar que se trate de un poseedor legítimo y no de un poseedor clandestino, ¿no? Que podría ser este el caso. Entonces, ahí tenemos que ver si ha hecho los descargos ante la municipalidad, si tiene los autovalúos a su nombre, si tiene otro tipo de documento. Porque la ley, acuérdese usted que nos habla de un terreno, puede ser o un terreno o puede ser una casa habitación. Claro, porque inicialmente la ley 27157, así es. La ley 27157 dio esta facultad a los notarios de hacer las prescripciones adquisitivas de dominio, pero no las dio sobre terrenos inicialmente. Ahora, después salió una ampliación de la norma con otra ley que sí permite hacer la prescripción sobre terreno, ¿no es así, colega? Así es. Y sobre este punto yo quisiera aclarar algo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces dice un terreno, ¿no? Un terreno, por ejemplo, qué sé yo, pues, en zona de playa, ¿no? Una zona de playa. Entonces, hay que tener bien claro que la ley habla de zonas urbanas. Entonces, tratándose de terreno, lo mínimo que tiene que reunir es la habilitación urbana. O sea, tiene que estar considerado como un terreno urbano. No cualquiera califica. No rústico. Así es. Y yo creo que esa es una aclaración, porque cuando ante un notario van a solicitar, ¿no? La prescripción adquisitiva, y a eso venía tu pregunta, Clarita, uno tiene que ser diligente para poder diferenciar, uno, si el poseedor es legítimo o no clandestino, si la propiedad está considerada dentro de lo que es la propiedad urbana y no una propiedad rural, una propiedad rústica y una propiedad que no está dentro del marco de lo que es que sea habilitada, ¿no? Ya, no, en realidad lo que yo decía de diligente es que la ley premia al diligente, es decir, a aquel que se hace con la propiedad después de 10 años porque es el único que se ha ocupado de ella. Ah, por supuesto. Claro, porque es el único que se ha ocupado de ella, es el que está pagando los tributos y durante muchos años es el que está viviendo en la propiedad, el que mantiene la propiedad, y el otro se olvidó de esa propiedad, la dejó ahí, la abandonó, falleció de repente, ¿no? Tal vez, y esa es una propiedad que está ahí abandonada. En vez de que esté abandonada, pues la ley te dice, si tú eres diligente, la tienes en posesión continua, pacífica y pública por 10 años, entonces la ley te permite hacerte con esa propiedad. Así, ¿no? Puedes acceder, definitivamente, claro que sí. Ese es el poseedor diligente, ¿no? Bien, y entonces el notario tiene que calificar tiene que calificar los documentos que se le presentan. ¿Y cuáles son esos documentos que se presentan ante el notario? ¿Qué debe presentar la persona para acreditar que efectivamente tiene una posesión continua, pacífica y pública ante el notario? ¿Qué dice la norma? Como comentaba hace un ratito, ¿no? Que estábamos comentando hace un momento, básicamente son los autovalúos, ¿no? Los autovalúos, podría presentar los autovalúos que acrediten
que el inmueble está a su nombre porque ha sido diligente en ir a la municipalidad y gestionar que esa propiedad pase a su nombre. Entonces tienen que presentar los autoavalúos, puede presentar los impuestos prediales, puede presentar recibos de luz, recibos de agua, si el inmueble está construido, puede presentar todo tipo de documentación que acredite que ese ha sido el domicilio que ha fijado, ¿no? Documentos privados, certificados domiciliarios, certificados de posesión que puede gestionar si está en una asociación, de propietarios ante la misma asociación, ante la municipalidad. Entonces, planos, tiene que presentar los planos. ¿no? Eso es para iniciar el trámite. Para iniciar el trámite, efectivamente. Para iniciar el trámite. Entonces, es una solicitud que viene a ser una minuta autorizada por abogado, ¿no? Que además debe contener de qué forma adquirió la posesión, ¿no? ¿Qué debe contener la minuta? Esa solicitud que va dirigida al notario. ¿Qué debe contener? Estamos hablando de qué documentos como probanza podría presentar el solicitante. Entonces estamos hablando de los recibos. Perfecto. Ahora, además de estos documentos que sirven para probar la posesión, ¿qué otros documentos necesita presentar? Exactamente. Para iniciar el trámite ante el notario. Así, formalmente, digamos, ante el notario, ¿no? Exactamente. Uno tiene que ser su minuta, la minuta. Tiene que señalar cuál es, específicamente la ley dice que tiene que señalar en la forma más detallada la descripción del inmueble, ¿no? Si es un terreno, si es una casa, cómo fue edificada, en qué consiste la primera, segunda plana, lo más amplia, la descripción más amplia. Tiene que presentar planos perimétricos, planos de ubicación del inmueble. ¿Esos planos tienen algún requisito adicional? Tienen que estar visados por la municipalidad, ¿no? La municipalidad del distrito. Visados por la municipalidad y también autorizados por un ingeniero, ¿no? Por un ingeniero que además tiene que estar inscrito en SUNARP, ¿no? Así es. Y una memoria descriptiva también, ¿no? Una memoria descriptiva. Ya, entonces tenemos documentos de autoavalúo. Tenemos la solicitud que viene a ser la minuta autorizada por abogado, donde debe constar cómo él adquirió la posesión de ese inmueble. ¿Qué más necesita? ¿Qué más? Ahí tiene que estar descrito el inmueble, la forma como lo adquirió. Bien. Tiene que señalar mínimo 3 testigos que acrediten que realmente la posesión es pacífica, pública y continua y que conozcan al solicitante. ¿Esos testigos son del lugar? ¿Pueden ser cualquier testigo? Pueden ser ¿Qué requisitos son los de los testigos que él tiene que presentar? Pueden ser que conozcan de la posesión. De preferencia, yo creo, aunque la ley no especifica nada, no señala, pues de preferencia es que sean de la zona, ¿no? Para que conozcan realmente, atestiguen, como el nombre dice, que el señor está ocupando, o la señora, el inmueble en la zona, y que ellos lo conocen como un vecino, que ingresa, sale a la casa y que conocen de la posesión. Claro, probablemente la ley no señala que sean de la zona, porque podría ser pues que un tercero vaya siempre y lo esté visitando en el mismo lugar, va siempre a la misma casa, él lo recibe, les abre la puerta y está yendo continuamente y saben que él... Así es, la ley no especifica. Claro, la ley de preferencia, no especifica. digamos, podría ser eso. Y también que señale cuáles son los colindantes, ¿no? ¿Quiénes son las personas colindantes del inmueble? Porque es importante para determinar cuáles son los colindantes, cuáles son los vecinos, porque posteriormente el notario tendrá que acudir al inmueble in situ para hacer la verificación física ya, ¿no? Del inmueble. Esa es una parte muy importante del procedimiento. Cuando el notario va a verificar que efectivamente la persona vive en ese inmueble, tiene que ingresar al inmueble, verificar que efectivamente esa persona que dice ser el poseedor por más de 10 años está viviendo en el inmueble, y le toca la puerta a los vecinos, al colindante, le hace preguntas. ¿Qué más sigue de ahí? Esta es una parte que yo considero muy, muy importante, ya que usted toca el tema, la doctora Carnero, porque considero que el acta de presencia del notario es determinante para realmente verificar lo indicado por el solicitante de la prescripción adquisitiva. Es decir, el notario va a cumplir ahí
va a cumplir un rol determinante muy importante para verificar si realmente lo que dice el poseedor es cierto. Es decir, vengo ocupando físicamente este inmueble y esto es lo que están ratificando mis vecinos. ¿Y los vecinos, qué pasa si los vecinos se niegan a declarar? ¿Qué podría pasar, ¿no? Pero yo considero, por la experiencia, y también que considero que tú también la tienes y que has visto casos similares, que se podrá negar un vecino, pero no se van a negar todos. Entonces, van a ratificar realmente lo dicho por la persona de que está en posesión. Porque la idea es que uno, cuando concurra a hacer el acta de presencia, verifique realmente que lo indicado en la solicitud, por ejemplo, que la descripción física se asemeja a lo que tú estás viendo al momento de verificar en el inmueble, que haya similitud. Que, por ejemplo, ¿no? Que no sé si te ha sucedido a ti, pero a mí me ha sucedido que en el momento de presentar los autovalúos, por ejemplo, estamos hablando de un inmueble de un solo piso. En el momento de ir a hacer la verificación in situ, pues no se trataba de un inmueble de un solo piso, era un edificio. Ah, caray. ¿Y en ese caso qué pasa, colega? ¿En ese caso qué pasa? Era un edificio, por ejemplo, de 4 o 5 departamentos. Ya. ¿No? Entonces, llegar, ver, un momentito, acá no se puede hacer, hay que suspender el acto, porque cada inmueble es independiente. Por supuesto, por supuesto. Entonces, a eso iba yo con mi comentario, que es importantísimo. Yo creo que es determinante. De la presencia del notario, esa parte del procedimiento en la que el notario tiene que ir físicamente y comprobar que efectivamente la persona vive ahí. Y hacerle la pregunta a los colindantes, y los colindantes muchas veces no quieren declarar, no porque no viva de repente la persona ahí pacífica, continua y públicamente, sino porque a veces tienen miedo y creen que eso los va a comprometer de alguna manera. Están ante la presencia de un notario que es una autoridad, qué me va a pasar, qué puede suceder, y las personas un poco no quieren colaborar. A veces colaborar, ¿no? Pero yo creo que es importante, hay también una parte de la función del notario, ¿no? Aparte de identificarnos, explicarles cuál es la razón que motiva nuestra presencia. Porque ellos, cuando sepan que tal vez el vecino, el de la derecha, la izquierda, tampoco está en la misma situación, que no puede sanear su propiedad, y uno les explique cuál es la función realmente del notario en ese momento, que es la que el señor pueda sanear su propiedad, porque muchas veces vienen, por ejemplo, de instituciones que han comprado, y compró un primer adquiriente y se lo pasó, y nunca pudieron sanear porque esa propiedad que vino de una asociación, de un X, por ejemplo, se liquidó o desapareció y no pueden sanear porque no encontraron nunca los primeros transfirientes. Entonces muchas veces están en esa situación, o instituciones que han quedado extinguidas. Entonces es importante para que ellos sepan que también como el vecino saneó, ellos pueden sanear de la misma forma. Evidentemente. Y esa acta la tiene que hacer el notario en la misma propiedad, la levanta en ese momento, la puede redactar después. ¿Quiénes firman el acta? Firma solamente el notario del acta. Está obligada a firmar el acta el poseedor, los colindantes. ¿Cómo es el tema del acta? Ya, bueno, en cuanto a esto, ¿no? El acta se puede levantar en el momento, pero eso no impide que el notario lo pueda hacer también después en su oficina, ¿no? Y que puedan firmar las partes que quieran en su oficina o en el lugar de in situ, ¿no? En el momento de hacer la verificación. Porque como bien dices, hay muchos vecinos que pueden decir, ok, yo me identifico, este es mi dicho, esta es mi manifestación, pero no voy a firmar el acta. Bien. Esto sucede en la práctica. El propietario, pongamos un caso, el propietario del verdadero, ¿no? Del inmueble, que está en el extranjero, se entera, ¿no? Uh-huh. Que el poseedor, el que está está posesionado en el que está haciendo ya su trámite para la prescripción, uh-huh, su solicitud, ¿no? De prescripción. Uh-huh. ¿Puede impugnar ese trámite? Sí, por supuesto. ¿Cómo o tiene que ir al juez? ¿Lo hace notarialmente o judicialmente? A ver, si una persona, vamos a empezar indicando que
El Código Civil, si no bien me equivoco, el artículo 185 del Código Civil habla de las notificaciones que tienen que aplicarse en forma supletoria al procedimiento, ¿no? Tenemos que guiarnos por eso. Indica que nosotros, cuando hacemos la solicitud, la persona, el solicitante, va a tener que indicar cómo adquirió y quiénes son los últimos titulares registrales. Entonces, nosotros como notarios tenemos la obligación de notificar a todos los anteriores propietarios registrales o los que si han habido posesiones continuadas, notificamos a todos. El artículo 185 del Código Civil dice que tiene que haber una declaración en el procedimiento de prescripción adquisitiva que haga que el solicitante indique que ha agotado todas las vías de notificación a todos los propietarios anteriores. ¿Eso qué significa? Que si esta persona está en el extranjero, habría que ver qué domicilio tiene en el Perú y si el señor agotó todas las vías para indicar ante el notario, dado el caso ante el juez, cuál fue el último domicilio para que lo notifiquen, porque este señor se entiende que ya ha sido debidamente notificado. Si no fue notificado el domicilio que aparece en la RENIEC, que aparece en el contrato, que fijó el solicitante. Bueno, la copia literal de registros también, ¿no? Así es, entonces tendrá que notificarse por edicto, ¿no? Por edicto. Y obviamente el notario, la ley que dice, si este señor se opone, tendrá que enviarlo sea a la vía judicial o a la vía arbitral. Pero nosotros tenemos que suspender inmediatamente el trámite y mandarlo a la vía que solicite. Así es, como dice la colega, la doctora Lorena Cáceres Otoya, que está con nosotros, notaria de Lima, efectivamente la persona que es el titular del bien tiene la opción de plantear, de impugnar ese procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Bueno, entonces, vamos a recapitular. El trámite que se sigue ante el notario es que se presenta una solicitud que se denomina minuta, firmada por abogado, con 3 testigos, que se tiene que presentar planos de ubicación, de localización, planos perimétricos debidamente visados por la municipalidad, firmados por un arquitecto colegiado. O ingeniero. Y dentro de esa solicitud hay también la declaración de los testigos. Los testigos, ¿qué tienen que declarar en esa solicitud? Que conocen la posesión del solicitante, que conocen que está poseyendo por un periodo de 10 años. Bien, y además hay una certificación municipal que tienen que presentar de quién figura como propietario, poseedor, que son los autoavalúos, ¿no? Claro que sí. Que son los autoavalúos. Ahora hay un... sí, claro, sí. claro. El artículo 22, si no me equivoco, de la Ley de Procedimientos de los Procesos No Contenciosos, que nos facultan a los notarios a ejercer, asumir estas funciones, dice que el notario puede pedir la colaboración, la información a todas las autoridades, ¿no? Que ellos tienen la obligación de informarnos a nosotros respecto a las consultas que tengamos que hacer en el tema de procesos no contenciosos. Y yo creo que es importante, ¿no?, destacar, justamente, yo soy una de las personas que siempre trato de practicar, o que uno tiene que diferenciar lo que te comentaba, la posesión legítima de la posesión clandestina, ¿no? Entonces yo creo que uno, ni bien llega a la solicitud también, como una parte de nuestra diligencia, es solicitar a las municipalidades, ¿no?, de acuerdo al lugar donde esté ubicado el inmueble, para determinar si realmente los autoavalúos que han presentado son los legítimos, porque pueden ser documentos falsificados, fraguados. Que se ha dado el caso, ¿no? Por supuesto. Claro. Y nosotros estaríamos perjudicando de repente a un legítimo posesionario, ¿no? Bien, bueno, los procesos no contenciosos siempre lo repetimos aquí a nuestro radio escuchas, una palabra un poco técnica, no contenciosos, ¿no?
se refiere justamente a los procesos aquellos donde no hay contienda, por eso viene contención, no hay contienda, no hay litigio. Ya aprendiste, Ángel, ya aprendiste. Bueno, ya voy a abrir mi notaría también, ya aprendiste, Ángel, de tanto escucharnos todos los sábados. Nuestro ingeniero va a dejar la radio y se va a ir conmigo. Entonces, esos son los no contenciosos. Porque no hay contienda, porque no hay contienda. Y cuando hay contienda, van al Poder Judicial. Siempre van a aclarar, ¿no? Porque claro, se menciona este tema y también ahí tenemos radioescuchas nuevos que dicen, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Los teléfonos los tenemos ya abiertos, amigas y amigos, para que ustedes puedan formularles sus preguntas o el comentario que deseen a nuestra invitada especial, la notaria Lorena Cáceres Otoya, del oficio notarial de Villa El Salvador, ¿no? Y también, por supuesto, a nuestra estimada y respetable notaria de Lima, la doctora Clara Carnero. El 441-4512 y el 422-8810. El 441-4512 o el 422-8810 para sus llamadas y la respuesta puesta aquí de nuestra invitada. Bien. Entonces continuamos con este procedimiento de prescripción adquisitiva. Colega Lorena, luego que el notario va, la ley dice que tiene que poner un cartel. Así. ¿Dónde coloca ese cartel? ¿Y qué pasa si sacan el cartel? Bueno, este es un tema que suele suceder. La verdad es que suele suceder. En la práctica suele suceder porque la ley obliga a que uno ponga el cartel en la puerta, ¿no? del inmueble, del ¿no? inmueble, ¿no? Que se va a prescribir, que va a hacer del posesionario el que está solicitando la titularidad del bien, ¿no? Y por más que, bueno, uno mande, ¿no? Tal vez al personal que verifique que está una vez, 2 veces el cartel ahí, suele suceder que cuando uno va, no está el cartel. Entonces, es muy usual que a veces de repente pues lo arrancan. Así es, cualquier persona, ¿no? Claro, y la ley no ha previsto ni dice nada respecto a que si sacan el cartel, el notario tenga que poner el cartel cuantas veces sea necesario, ¿no? En la puerta del... No, porque eso significaría pues que el notario esté continuamente visitándolo, ¿no? Y eso ya escapa también a su función, ¿no? Exactamente. Y eso sucede. Mira, hay que poner un cartel para que se sepa que esa persona quiere hacerse dueña de ese bien, pero como bien dice acá la colega, lo que suele suceder es que sacan los carteles, ¿no? Sí. Y sobre eso ya nada podemos hacer. Y colega, para que estén enterados también los radioescuchas, ¿cuánto dura aproximadamente el trámite de prescripción adquisitiva de dominio? Bueno, eso es relativo, ¿no? Pero no debería pasar, yo considero, de un periodo, de un plazo, pues, de acuerdo. Sobre todo hay que tener claro que muchas veces uno no puede ceñirse a un plazo determinado porque a veces uno observa los documentos, ¿no? De repente, por ejemplo, suele suceder que de repente presentan pues autoavalúos del último año, ¿no? Pero digamos que presentaron todos los documentos pues conformes. Si está todo conforme. Si está todo conforme. Un plazo de 6 meses tal vez, ¿no? ¿Un plazo de cuánto? 6 meses aproximadamente. De 6 meses. Considero yo. Ya, pero la ley habla que hay que dejar pasar ¿cuántos 25 días? 25 días hábiles. 25 días hábiles, que hay que hacer publicaciones. Así es, ¿no? Así es. Estoy hablando desde el periodo de que se inicia el trámite, ¿no? Ya, más correcto. o menos contando los 25 días, lo que puede ser las notificaciones, las publicaciones. Yo considero que debe ser un aprox de unos 5 o 6 meses, ¿no? Ya, y judicialmente, ¿cuánto demoraría este trámite? Pues estamos hablando, yo considero unos 3 o 4 años, ¿no? O sea, la diferencia es abismal realmente. Claro. Yo creo que esta es una buena medida que ha otorgado el gobierno para poder sanear las propiedades. Bien, tenemos la primera pregunta en el aire. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Doctora, colóquese su audio, doctora. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es la siguiente. Mire, somos 50.000 posesionarios en la asociación Villas de Ancón, que queda acá al kilómetro 45 por la variante. El problema de nosotros, no tenemos los servicios de agua, desagüe, pero la municipalidad, a propósito del tema,
tenemos un certificado de posesión que tenemos que renovarlo cada año. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para yo estoy pagando autovalúo, pero y nosotros no tenemos parques y jardines, nos cobran todo eso. La pregunta es, nosotros para sacar la titulación, para que nos puedan los servicios que ya tenemos ya 15, 20 años, no nos hacen ese servicio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aló? Sí, le van a responder a su pregunta, señor, ¿ya? Con todo gusto. Gracias. El servicio de luz y agua. Sí. Bueno, acá lo que dice la persona que ha llamado es que son como 50.000, ha dicho, que están en las villas de Ancón y que no tienen el servicio de agua y desagüe. Bueno, en cuanto se refiere a la prescripción, no podrían prescribir, ¿no? Porque ya justamente lo que ha dicho nuestra colega experta en el trámite de prescripción adquisitiva es que los notarios no podemos prescribir cuando se trata de inmuebles que no son urbanos, y para que sean urbanos se necesita que haya agua y luz, ¿no? Servicios de agua, desagüe, habilitación urbana, ¿no? Tendría que verificarse cómo están registrados ante la municipalidad, ¿no? Porque de repente no tienen los servicios de luz, agua, desagüe, pero ya están dentro del radio urbano. Entonces, si están en la municipalidad considerados como zona urbana, sí se podría. Pese a que no tienen los servicios de luz y agua. Claro, pero la persona que ha llamado también... Acuérdate que podemos prescribir terrenos. Claro. Que mínimo deberían tener la habilitación urbana, o sea que sí podríamos. Por ese lado sí podríamos. Claro, mínimo tendrían que tener la habilitación urbana. Así Ellos es. dicen que tienen un certificado de posesión que les dan cada año, ¿no? Y que ya ellos están desde hace 20 años ahí. Por el tiempo podrían hacerlo, porque el señor lo que le he escuchado es que ya vienen declarando hace 15, 20 años. Eso significa que ya están lotizados los terrenos y cada uno tiene su propio tobalúo. Se podrían exceder, habría que ver. Correcto, habría que ver, de todas maneras habría que ver la documentación, ¿no? Porque a veces las personas te dan una versión y luego viendo ya la documentación en sí resulta que... de repente no tienen los derechos que ellos manifiestan tener, o que hay algún impedimento por ahí. O sea, los notarios trabajamos todo contra la documentación que nos muestran, ¿no? Todo está basado en la documentación y después verificar esa documentación a través del análisis legal que hace el notario para ver si efectivamente la persona puede hacerse el bien y sacar un título ya de propiedad con capacidad de inscribirse registralmente y de ponerlo a su nombre registralmente. Bien, vamos a seguir hablando del tema, y la otra pregunta que seguramente los radioescuchas quieren saber es si, por ejemplo, 2 personas juntas pueden prescribir. Estamos hablando de una sociedad conyugal, por ejemplo, o de una unión de hecho. ¿O 2 hermanos? Claro que sí, claro que sí. Hay una figura que es muy interesante, que es, por ejemplo, cuando los herederos, ¿no?, solicitan que se les reconozca la prescripción adquisitiva porque lo han adquirido en herencia de los padres, ¿no? Si no hay una continuidad, se pueden acumular los plazos. Hay una acumulación de plazos. Es decir, se acumulan los plazos posesorios desde que ellos son declarados herederos a la posesión que tuvieron los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se puede, claro que se puede. Los hermanos podrían... los 2 juntos. Claro. Porque uno no podría prescribir, un copropietario no puede puede prescribir el bien, ¿no? Ahí esta podría ser, más o menos, estoy yéndome un poquito más allá, podría ser la figura, ¿no? Tal vez que lo han adquirido como parte de la herencia de sus padres, ¿no? Que podría haber una acumulación de plazos. Ahora, en cuanto a esto, la doctrina es clara, que yo también considero que está bien, que tiene que acreditarse con medios, con pruebas que realmente
si no es este el caso, este podría ser la acumulación por herencia, pero en otros casos que sucede que, por ejemplo, el último poseedor adquirió de un anterior y el anterior de un tercero, entonces quiere solicitar la acumulación de todos los plazos. Pero la ley dice que para que haya una acumulación de plazos tiene que acreditarse que realmente haya un contrato válido. Bien. Que el contrato válido, Ujú. la única manera, si nos toca en la vía notarial, de poder calificar que esa posesión que se transfirió fue válidamente y no hubo de por medio una usurpación o de repente una suplantación que podría haber, tendría que ser a través de medios acreditados legalmente, que podrían ser contratos, o sea, una transferencia o unos contratos privados. ¿El usurpador no podría prescribir a través del tiempo? ¿No podría prescribir? Por acá alguna colega nos dijo que sí podría prescribir a través del tiempo el usurpador finalmente, porque se quedó con la posesión, no se interesó la persona por la posesión y al final, si bien es cierto, lo obtuvo de mala fe, usurpando el bien. Finalmente fue quien pagó los arbitrios, fue quien pagó los tributos, es quien tiene toda la documentación y el otro no aparece, el verdadero propietario. Pero ahí pasó una figura que la usurpación de ser ilegítima se convirtió en legítima. Por supuesto. A través del tiempo. Claro. Así es, porque ese usurpador que en un momento usurpó esa propiedad empezó a hacer el pago de los autovalúos de los arbitrios. Entonces, esa posesión ilegítima ya se convirtió en legítima. Correcto. Él tiene el derecho a acceder. Correcto. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso que suele suceder que hay... Te vamos a interrumpir un momentito. Tenemos colega. otra preguntita en el aire. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí. Una preguntita a la doctora especialista. ¿Cómo uno se puede oponer o reclamar ante una prescripción adquisitiva que está en trámite ante una notaría cuando uno considera que eso es injusto, no está bien? ¿Cómo uno se puede oponer? Bien, gracias por su pregunta. Le va a dar la respuesta debida. ¿Cómo se puede oponer? Le entendí al señor que cómo se puede oponer que es injusto que se pongan ante una prescripción. Bueno, yo creo que es el derecho de toda persona a un debido proceso. Y o sea, si una persona considera que se está haciendo de repente un trámite de prescripción basado en documentos fraudulentos, que podría ser el caso, falsos, o que hay ahí, pues... A ver, yo no he entendido muy bien, porque no he entendido si la persona que ha llamado y ha preguntado es que ha dicho cómo es que yo considero injusto que se esté prescribiendo esta propiedad. Ahí, si considera injusto que se esté prescribiendo esta propiedad porque él es el legítimo propietario, entonces se opone. O es que está preguntando si... Tenemos otra pregunta en el aire. No, creo que tal vez va a ser la aclaración. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, voy a aclarar, es el legítimo propietario. No está bien lo que están haciendo en una notaría. ¿Qué se presenta? ¿Qué papeles? Ah, ok. Puede preguntarle nomás, sino repreguntarle si gusta. ¿Está bien? Sí, ¿Está sí, claro? Sí, aló. Sí, no cuelgue, por favor. Sí, no lo entendí muy bien, señor. O sea, usted es el legítimo propietario y están haciendo un trámite de prescripción. Están haciendo un trámite de prescripción sobre una propiedad en la cual es usted el propietario. Sí, Ya cortó, ya. Sí, más o menos lo que le entiendo al señor es que están solicitando la prescripción de un inmueble en el cual él es el propietario, ¿no? Ahora, habría que hacer una evaluación de las pruebas. Como comentábamos, ya nosotros tenemos que hacer una evaluación de las pruebas, porque posiblemente el señor registralmente... Ya, dice el legítimo propietario, dice el señor. Ya. Habría que hacer una evaluación de las pruebas, ¿no? Definitivamente, porque yo creo que considero que esas probanzas ya nos han dado esas funciones discrecionales a los notarios en este momento. Entonces, tenemos que hacer una calificación de los medios que se nos presentan, ¿no? Entonces, podría ser que de repente el señor es el titular registral, podría ser el último titular registral. Pero de repente ya con el transcurso del tiempo
los autoavalúos, lo que estamos hablando, fueron ya declarados por una tercera persona que está en posesión del inmueble. Entonces ahí cabe, ¿qué pasa si esa propiedad sigue mi nombre, pero es otra persona la que está ocupando? Ya nosotros como notarios tenemos que inhibirnos de conocer, porque ya tenemos que ir sobre lo que es la parte de que hay un conflicto de intereses y ese conflicto tiene que resolverlo el juez, porque ya nosotros no podemos resolver sobre algo en lo que hay litigio. Nosotros resolvemos sobre un proceso en el que no hay litigio y hay una posesión pacífica, como decimos. Claro. Y hablando de usurpaciones a la que se ha referido la doctora Carnero, creo que el doctor Orellana era especialista en prescripciones adquisitivas, ¿no? Con documentos fraguados, ¿no, doctora? Creo que esa era la modalidad más empleada, ¿no? Así es, ¿no? así es. Por eso es que hacía mucho hincapié en lo que era la usurpación, el poseedor clandestino, ¿no? Y la obligación de que, bueno, nosotros tenemos los notarios de calificar y determinar y hacer uso de todos los profesionales, digamos, todas las autoridades que podemos pedir la información a fin de que nuestra documentación esté realmente sustentada con pruebas válidas, genuinas, de que ese trámite está siendo realmente realizado por el poseedor legítimo, ¿no? Sí, cuando la persona llamó yo no sabía si se refería a qué hacía él, que ya lo aclaró después, de que él es el legítimo propietario y querer impugnar sobre el procedimiento. ¿Hay otra llamada? Sí, otra llamada. Buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes. Sí, formule su pregunta, por favor. Tengo una propiedad de 2 pisos. En una está una sobrina y en otra sobrina, pero yo no les cobro, no hay contrato de alquiler ni nada. Yo por cuestiones de trabajo vivo en provincia. La propiedad ya está registrada en registro público a mi nombre, pero usted me dice de que pueden hacer prescripciones adquisitivas presentando autoavalúos. Usted sabe que las municipalidades ahorita, a cualquiera que va con un documento que sea fraguado, le afecta en los pagos. Uh-huh. Y podrían acogerse a la prescripción, en este caso cualquiera de ellas. Sí. Por favor. Sí, le va a responder a su pregunta con todo gusto, señor. Sí, eso es lo que justamente hace un momento decía, ¿no? Para que una persona pueda acogerse a la prescripción adquisitiva, tiene que tener 10 años declarando los autoavalúos, como bien lo sabe Clarita y usted. Y cuando llega la solicitud, pues nosotros, haciendo uso de las facultades, ¿no?, que nos ha otorgado la ley, podemos solicitar a la municipalidad que realmente nos corrobore desde qué fecha la persona, el solicitante, está haciendo las declaraciones de autoavalúos, en todo caso, para ver si cumple con el mínimo legal de los 10 años y no estar frente a una suplantación o estar frente pues a una documentación fraguada, ¿no? Y acá es claro lo que más o menos decía el señor, si podían las sobrinas, ¿no?, prescribir el inmueble a su nombre, ¿no? Bueno, él tiene que tener la seguridad siempre de que los autoavalúos están a su nombre, y en todo caso, pues, lo que yo sugiero, si la propiedad está a su nombre, que no es el tema de esta charla, ¿no?, sería en todo caso que el señor pues solicite registralmente que se haga un bloqueo de la propiedad o que se haga una inmovilización, ¿no?, de la partida registral, para que tengan la seguridad de que correcto. esa propiedad no va a ser más adelante objeto de alguna prescripción, ¿no? Exactamente, esa es una buena medida, lo que acaba de manifestar la colega, que ahora existe la alerta registral. Bueno, ahora la alerta registral, a partir de ahora mismo para adelante, cada vez que una persona adquiera una propiedad va a tener una alerta registral gratuita, que le van a informar cuando se mueva la propiedad, y el titular va a saber si quién está moviendo esos documentos en registros públicos, y entonces él va a poder tomar la medida del caso o hacer una inmovilización de predios, ¿no?
Y con eso va a tener asegurado. ¿Por qué? Porque la persona, si se va al extranjero, deja a la sobrina, se va a estudiar, se casó en el extranjero, deja a las sobrinas ahí, y las sobrinas pueden, pues, en algún momento, mal asesoradas o teniendo alguna necesidad, y dicen, bueno, ahora el tío está lejos, no se preocupa por la propiedad, nosotros estamos viviendo acá, necesitamos dinero, necesitamos tener esta propiedad a nuestro nombre, y hacerse la propiedad con el paso del tiempo. Entonces esto no lo van a poder lograr si es que la persona es diligente. No puedes abandonar tu propiedad a la suerte de a quién le entregas la posesión, ¿no? Antiguamente esto tú lo podías asegurar a través de un contrato, haciendo siempre un contrato de alguna manera, para que no pueda prescribir las personas, porque ya sería de mala fe, o mandándoles una carta notarial cada cierto tiempo diciéndoles te voy a renovar el contrato, cualquier cosa que acredite que él sí está diligente, que la propiedad está a su nombre, que la propiedad no se ha descuidado de la propiedad. Pero ahora es muy fácil, como lo dice la colega Lorena Cáceres, ahora es muy fácil. Ahora tienes dos medios poderosos, que es la alerta registral y la inmovilización de predios. La inmovilización de la partida, y el señor queda tranquilo, ¿no? Esa Claro. partida registral no se va a poder mover por el tiempo que él estime conveniente, ¿no? Hasta 10 años. ¿Y las personas jurídicas pueden prescribir un inmueble? Las personas jurídicas podrían prescribir un inmueble, bueno. No hay nada en la ley que diga que no puedan prescribir, ¿no? O sea, no hay nada que los impida, por supuesto. No hay nada que los impida, porque podría ser también que una persona jurídica que ha alquilado una propiedad viene pagando, después se desapareció el propietario y ellos siguen, no saben dónde está, desapareció, falleció, no tiene hijos, y ellos siguen en la propiedad y al final la prescriben a su nombre, ¿no? Así es, la ley no es limitante en ese aspecto, ¿no? O sea, no señala que solamente es una facultad de las personas naturales, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Por favor, yo quiero hablar con la doctora. Una pregunta que quiero hacer a la doctora. Yo tengo un terreno en el Callao que mide 9 metros de frente por 25 de profundidad. Y viven mis 4 hijos. Falleció su mamá y hoy en día el autovalúo ellos pagan a su nombre de una de mis hijas, y está en eso que ya empiezan a pelearse. ¿Qué puedo hacer yo? Que me ilustre doctora, por favor. ¿Qué puedo hacer yo de padre, que estoy vivo yo? Somos casados con la señora, pero ya falleció la señora. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para repartirles a las 4 personas? De frente tienen 9 metros y de profundidad 25 metros. Ellos viven ahí, pero ya empiezan a pelearse, qué sé yo, no sé cuánto, y se me vienen a quejarme a mí. ¿Qué debo hacer yo, mi querida dama? Por favor, gracias. Pero pues su testamento tendrá que ser. Sí, lo que el señor no aclara es si la propiedad está inscrita, ¿no? En registros públicos, o entendemos que no está, ¿no? O entendemos que sí, cualquiera de las dos, y que está a su nombre y a nombre de la cónyuge que falleció, o no cónyuge, o la conviviente con la cual tuvo 4 hijos, no lo sabemos, pero en todo caso esto es algo muy común, sucede todos los días, que cuando uno de los cónyuges o de los padres fallece, los hijos inmediatamente empiezan las disputas por parte de la casa, y entonces uno se quiere quedar con un cuarto, el otro con el otro cuarto, el otro con un piso, el otro con el segundo piso, el otro con los aires. El padre le permite la edificación a uno en los aires, el otro ya se siente dueño de la propiedad, quiere votar al otro de los hermanos, y en fin. Pero en este caso, el único y legítimo propietario es el que está inscrito en registros públicos, y es el único que puede decidir qué va a hacer con la propiedad. Y si ellos son, porque falleció la madre y se hizo una sucesión intestada, copropietarios del bien, pues tienen una parte proporcional que le corresponde, y el padre tiene que ver cómo
entre todos cómo se ponen de acuerdo para ver cómo se van a repartir esta propiedad en un documento por escrito que cada uno de ellos tenga que respetar, y si es con firma legalizada, mucho mejor. Bueno, parece que ya sí. Estamos nos ganó terminando. El tiempo, y bueno, agradecerle también a un radioescucha nuestro muy asiduo, don Jacinto Mercado, gerente de Pollería Hilton, de Julio Cetella 802, que nos ha enviado un saludo muy especial a los periodistas y también a los notarios por su día, ¿no? Muchas gracias, ellos están en Lince, la famosa Pollería Hilton. De paso vamos a pedirte que también nos mande, aparte del saludo, unos cuantos pollitos también. Muchísimas gracias, doctora. Gracias Lorena, a ti, Ángel, gracias, colega Cáceres, Lorena Cáceres Otoya. Esperamos Carderas. poder tenerte nuevamente por aquí para tratar otros temas de importancia para los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Desde Santa Cruz Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.